Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Este estudio lo titulé Shema Israel. Y bueno, vamos a entender por qué estamos utilizando una palabra en hebreo. Vamos a tocar este tema precisamente por la importancia que tiene esta palabra y vamos a analizar el motivo por el que esta expresión, eh, Yeshua, Jesucristo, la citó con una relevante importancia acerca de cuando él habló del mandamiento más importante, el amor a Dios. Y pues bueno, digamos este capítulo en donde nosotros vamos a analizar este aspecto tan importante, mandamientos de la Torá, uno de los mandamientos más importantes. De hecho, es un mandamiento que fue establecido como un principio rector y por el cual es posible que nosotros podamos cumplir todos los mandamientos con el entendimiento de que Dios quiso que nosotros tuviéramos acerca de su voluntad. Es decir, eh, este mandamiento, esta expresión que nosotros leemos en este capítulo 6, nosotros vamos a entenderla como, eh, como una orden, como un mandamiento directamente que Dios nos da a su pueblo, ¿sí? Con todo el propósito del que el Señor haya querido que su pueblo aprendiera a cumplir la ley de forma correcta, a cumplir su voluntad, a hacer su voluntad de forma correcta. Y con lo cual se concibe la sana doctrina, la doctrina que vino a confirmar Yeshua a través de su enseñanza. Este mandamiento, que como principio rector de nuestra fe es enseñado desde la Torá, hace toda la diferencia entre ser una persona de fe y ser una persona religiosa. Hay un abismo de diferencia entre unas personas y otras. Y el elemento principal es precisamente Shema Israel, este mandamiento. Esta diferencia fue muy marcada entre Yeshua y su doctrina y el liderazgo, frente al liderazgo religioso judío y su doctrina, la doctrina que ellos estaban teniendo, poniendo en práctica y enseñando. Esta diferencia fue tan radical que el propio pueblo, al escuchar la doctrina de Yeshua, ellos entendían su enseñanza y, y entendían que era como de alguien que tiene autoridad, una autoridad que emana de la propia interpretación de la Torá, que fue precisamente lo que vino a hacer Yeshua, a compartir la forma en cómo el creyente debe entender su ley, los mandamientos. La ley de Dios, muy lejos de lo que se ha enseñado en muchos círculos religiosos, eh, en realidad expresa el amor de Dios. Lejos de algo que deberíamos de rechazar o que debería rechazar un creyente, es algo que debería atesorar en su corazón. Porque es precisamente el amor de Dios expresado a través de su ley. Todo el sistema sacrificial que apuntaba al tiempo en el que sería ratificado el nuevo pacto a través de la cruz, fue en su momento una enseñanza didáctica, pero todo el tiempo en preparación para el sacrificio que traería perdón al mundo, perdón de pecados. Y Yeshua manifestó el amor al Padre. ¿Cómo lo manifestó? ¿Cómo manifestó Jesucristo su amor a Dios? Bueno, a través de su obediencia. Una obediencia que le llevó hasta la cruz. De manera que en la cruz nosotros vemos expresado el amor del Padre y del Hijo para con el mundo a través de esta nueva oportunidad. ¿Por qué?
Bueno, el amor de Dios al entregar a su Hijo está expresando el amor por el mundo y el amor del Hijo por el Padre está expresándolo a través de su obediencia. Muy a pesar de lo que sabía que iba a sufrir él mismo, cuando Yeshua estuvo una noche antes de su crucifixión en el monte, de aquel monte, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que oró al Señor? Le pidió al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí estuvo expresada en un clímax la obediencia de Jesucristo hacia el Padre. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ofrenda que trajo perdón al mundo, la ofrenda que vino a concluir con todo el sistema sacrificial que se llevaba a cabo, que se ejercía en el templo, con todos aquellos simbolismos impresionantes, vino a ser cumplido todo aquello en este sacrificio perfecto, en la ofrenda que el Padre hizo del Hijo. Así es de que el amor de una persona que tiene fe verdadera muestra su amor a Dios, pues a través de la misma manera en que lo hizo el Hijo, que le hizo Yeshua. ¿Cómo? Pues a través de tu obediencia. Tú tienes una fe verdadera. Bueno, no necesitas convencer a nadie de ello. Lo único que necesitas es simplemente vivir en obediencia a su voluntad, a la voluntad del Padre. Obediencia específicamente a qué? Bueno, a su voluntad, que está expresada en sus mandamientos. No hay una forma diferente de cómo en un momento dado podríamos nosotros concebir algún otro tipo de obediencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Para poner en contexto correcto, ¿qué es lo que sucede eh, con los sistemas religiosos, de cualquier tipo? Ya, si quieres hablar de la religión judía, si quieres hablar de la religión católica, de la protestante, cualquier denominación, no importa. ¿Qué es lo que establecen las religiones? Cada una por su cuenta, dogmas. Dogmas religiosos, dogmas que le llaman dogmas de fe, dogmas que ellos tienen que asumir como verdaderos sin ser cuestionados. Esa es la característica de un dogma. Algo que se admite como verdad absoluta, pero que no admite réplica en contra. Esa es la definición de dogma. Y entonces resulta que estos dogmas que te enseñan en la religión, en cualquier tipo de religión, por más que tú los quieras buscar en la escritura, no aparecen, no van a aparecer. ¿Por qué no van a aparecer tal cual te lo enseñan? Porque son dogmas, son leyes establecidas por los hombres. ¿Y, y basados en qué? Basados precisamente en una forma de interpretación de determinados pasajes bíblicos. Es de esa manera en cómo se forma una doctrina y se forma otra doctrina. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema fundamental de esto es que en el momento que tú quieras empatarlo con las escrituras, no lo vas a poder hacer. Muy diferente cuando tú escuchas la enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Y resulta que cuando tú escuchas lo que Él enseña, cuando tú lees en tu propia Biblia lo que Él enseña, lo puedes ver confirmado en la ley que le fue dada a Moisés, en los profetas de Dios que hablaron al pueblo, en los escritos, en los salmos. Entonces nosotros tenemos que aprender como estudiantes, tenemos que ser discípulos, no religiosos, discípulos del Maestro, del único Maestro de Jesucristo, de Yeshua, del Hijo de Dios. Y eso es a lo que yo me refiero cuando una persona
es diferente cuando basa su fe en la obediencia, porque fe es obediencia, fe es emuná, la palabra emuná en el hebreo, que significa fidelidad, obediencia. ¿A qué? ¿A qué tienes que ser fiel? Bueno, a la palabra de Dios, a la voluntad del Padre expresada en su palabra. Dice Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿Fue que guardaran sus mandamientos que son distintos al Padre? Claro que no, por supuesto que no. Vamos a ver que en realidad Yeshua mismo fue quien dijo, no lo dijo nadie más, él dijo de su propia boca que no venía a enseñar sus propias palabras, sino que venía a transmitir las palabras que el Padre le dio para entregárnoslas. Y esas palabras tú las puedes confirmar en su enseñanza cuando él cita la Torá, cita Deuteronomio, cita Levítico, cita Génesis, en fin, todo el tiempo Jesucristo estuvo hablando de la Torá, no habló de algo diferente, efectivamente, él lo confirmó. Entonces, cuando dice guarda mis mandamientos, lo que te está diciendo es al mismo tiempo, recuerda que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. No somos diferentes, no somos, no estamos hablando de algo diferente. Así es de que vamos a analizar la gran importancia de escuchar, de oír los mandamientos de Dios, pero escucharlos con el sentido que implica el mandamiento divino. Shema Israel. Verso 1 de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Recordemos que Moisés está repitiendo la ley, está una vez más confirmando la ley que fue dada en Moisés y le está recordando a esta nueva generación que ya iba a entrar a la tierra prometida de lo que había sucedido ya previamente. Verso 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos. ¿Cómo es que manifiestas el temor a Dios? Un temor que no es de miedo, sino que es de reverencia, es un temor reverente. ¿Cómo lo manifiestas? Aquí mismo Moisés te lo dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El destino del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, nunca dependió, jamás dependió de sus propios logros en este mundo, ni de muchos proyectos logrados con éxito aparente, sino que dependería de, del destino que Dios establecía para ellos. Desde aquel entonces como hasta hoy, siempre dependió de su obediencia. La bendición que pudiera en un momento dado recibir Israel dependió siempre de su obediencia al Señor, porque de su obediencia dependía su bendición sobre la tierra. Este aspecto no ha cambiado hasta nuestros días y eso es lo relevante de este capítulo, porque el mandamiento de escuchar, de oír, implica en sí mismo un mandamiento para obedecer en la propia palabra. De ahí la importancia de este mandamiento. Verso 3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. A lo largo de la escritura, tú puedes ver la palabra oye. Cuando Moisés se refiere al pueblo, se dirige al pueblo, o Dios mismo se dirige al pueblo, y tú vas a escuchar esa palabra oye. De manera que resulta muy importante entonces entender
que en diversos pasajes de la palabra de Dios esta palabra representa el mandamiento de obedecer. Por ejemplo, un pasaje muy importante para Israel en su tiempo durante su peregrinación en el desierto es el mandamiento que recibió de parte del Señor para hacerle saber que enviaría a su ángel. Y dijo la misma palabra, oye su voz. Y de inmediato leemos una advertencia en caso de que no la hiciera. Dice Éxodo capítulo 23, a partir del verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Así es que les comentaba que este mandamiento, el mandamiento que recibió Israel respecto del ángel del Señor fue este. En el hebreo podría decirse Shema Israel. Y dice el verso 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Esto es importantísimo. El Señor, la palabra del Señor corresponde a la palabra hebrea formada por las 4 letras, conocida como el tetragramatón, traducida como el Yud Hei Vav Hei, traducida como Jehová en las traducciones que nosotros tenemos. Son 4 consonantes, 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Y Dios es la traducción de Elohim, que es una palabra, lo analizamos en Génesis capítulo 1, es una palabra plural. Así es que en el contexto de las propias palabras de Yeshua, cuando dijo que Él es en el Padre y el Padre en Él, podemos entender que Elohim es una implicación a dos, el Padre y el Hijo. Por eso, esta expresión podría traducirse, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Padre y el Hijo, el Señor uno es. Este es el mandamiento más importante, no solo por la implicación de la palabra oye, que enseguida analizaremos su importancia desde el origen hebreo, sino porque en el mandamiento va implícito la orden de escuchar, de oír a Dios, y por otro lado también vemos reflejada la identidad del Hijo en el Padre. De ahí que el mandamiento es rector en la fe del pueblo de Dios. ¿Ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que rige la fe del pueblo. Bueno, porque significa que nuestra comprensión de las palabras de Yeshua, cuando él dijo que él estaba en el Padre y el Padre en él, vemos la explicación que él nos dio de esta expresión, que él mismo dice cuando uno de sus discípulos no creía. Dice Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe pregunta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjate qué importante. Cuando Yeshua les dijo a sus discípulos
creedme, fue una orden en realidad. Y lo más maravilloso fue que tanto a los discípulos en su momento como a nosotros, Yeshua nos dio la opción de creer en el Padre, de creer esto que él dijo, que el Padre está en Yeshua, estuvo en Yeshua, está en Yeshua, y esto era difícil, y si en un momento dado estaba difícil de comprender para nuestra mente finita, ¿sí? Nos dio entonces la opción de creer por las obras que hizo Yeshua y las obras que continúa haciendo Yeshua. Ve tu propia vida. Antes que fueses creyente, ¿qué tipo de vida tenías? Antes que hubieses sido convertido, ¿qué tipo de vida tenías? ¿De dónde te sacó el Señor? Bueno, si tu vida fue como un caos, como el caso mío, tú puedes entender entonces las obras maravillosas que el Señor hace, que Yeshua hace. Así es de que si nuestra mente no tiene la capacidad o consideramos que no tenemos la capacidad para comprender esto que rebasa la capacidad humana para entender que Dios está en el Hijo y el Hijo en el Padre, entonces creamos por sus obras. Eso fue lo que la respuesta que le dio al discípulo que le pedía conocer al Padre, que les mostrara al Padre. Así de que la palabra oye del hebreo es la palabra Shema. Shema, y se traduce como oír inteligentemente. En el contexto de la palabra, al tratarse de un mandamiento, se traduce como un mandamiento a la obediencia. Ahora bien, al tratarse de un mandamiento que debe ser discernido para cumplir la voluntad del Padre, la palabra Shema también se traduce como discernir. Ustedes pueden ver en su diccionario hebreo que la palabra Shema también se traduce como discernir. Y este es uno de los aspectos más importantes del significado de la palabra Shema, porque si el mandamiento implica oír con discernimiento para obedecer en consecuencia, esto significa que debemos entender en su contexto correcto lo que significa el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tienes que discernir, tienes que analizar con inteligencia, y eso no lo vas a poder lograr si te desenfocas de su palabra, atendiendo a otras teorías, otras ideas ajenas a la propia escritura. El Señor no podía en un momento dado, en ningún momento dado supuso que al momento de dar su palabra, sus mandamientos, tendría que haber una doctrina aparte como complementaria para que, dada a los hombres, para que te pudieras tú entender su voluntad, su palabra. Claro que no, de ninguna manera. Por esa razón, Él se manifiesta como con potestad sobre su pueblo. En la antigüedad, Israel vivía en un mundo, por supuesto que hoy en día también, pero en aquel entonces la idolatría era obviamente más literal, más en la vida de las naciones. Las naciones se identificaban en su mayoría por ser politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Así es de que el mensaje que la nación de Israel debía transmitir al mundo era un mensaje de la unidad, el mensaje de la unidad de la deidad. La unidad de la deidad, el Señor nuestro Elohim, uno es. Es decir, en estas circunstancias el mandamiento nos ordena discernir que el Señor, es decir, que Yud Hei Vav Hei es uno. Y en este entendido resulta interesante el significado de uno, de la palabra que se utiliza en esta frase, uno, porque en el hebreo es la palabra ejad.
que en su raíz se traduce como unificar o unidad. De manera que en esta expresión nosotros vemos profetizado incluso ya desde entonces lo que Yeshua expresó cuando estuvo entre los hombres. Dice Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, está hablando con el Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está la obediencia del Hijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué te está diciendo Jesucristo aquí? Bueno, que el Hijo está con el Padre desde la antigüedad, desde la eternidad. Lo que Yeshua expresó tiene que ver con el hecho de que siempre ha estado con el Padre. Yeshua es uno con el Padre. Yeshua es Ejad, unidad con el Padre. ¿Te das cuenta cómo es que es importante que para que tú entiendas una doctrina o apliques una doctrina a tu fe, lo corrobores con los propios textos de la Escritura? No necesitamos, yo no les estoy citando aquí ninguna otra bibliografía ajena a la propia Escritura. Estoy hablando de la propia Biblia en sus diversos contextos, con siglos de diferencia del tiempo en que fue dado el mandamiento a Israel a través de Moisés y del tiempo en que Yeshua estuvo entre los hombres. Así es que los apóstoles no pudieron haber transmitido algo diferente. Jesucristo mismo no enseñó algo diferente. Así es de que discernir que Dios es uno implica comprender que Yeshua ha estado con el Padre desde la eternidad. Y lo que permite al hombre entender esa cualidad dual de Dios es su amor por el Señor. De forma fidedigna. Porque el verdadero amor a Dios es manifiesto a través de la obediencia. En realidad, hay solamente dos clases de personas en el mundo: aquellos que aman a Dios y aquellos que no lo aman. No hay intermedios. La actitud del corazón de las personas queda, es evidente por su obediencia o por su desobediencia. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. No habló de intermedios. No habló de personas que hoy asumen la oposición de decir: bueno, yo respeto tu fe, yo respeto tu religión, yo te respeto tus creencias, yo creo en Dios, pero a mi manera. Bueno, solamente hay una forma de creer en Él. Jesucristo mismo lo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba agua. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dijo? El que cree en mí, como dice la Escritura, no a tu manera, no de una forma diferente, no de una forma light, no de una forma exagerada, porque tampoco debe ser así, no, como debe ser, como dice la Escritura. Así es de que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La expresión hebrea para escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, como debe ser. Así es. Verso 5, continuamos el verso 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate qué importante es esto. A ver, ¿ya entendiste lo que dice, lo que implica discernir? Oye, ¿oyes? ¿Disciernes? ¿Estás escuchando y estás discerniendo? A ver, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Este mandamiento lo citó Yeshua cuando le preguntaron acerca de cuál es el mandamiento más importante. Estamos leyendo Deuteronomio 6 y Yeshua habló de este mandamiento. Una vez más, aquí vemos con toda claridad que escuchar, oye Israel, lo vino a confirmar Jesucristo. Y si dice discernir, que es la capacidad que da para interpretar, o que le dio la capacidad para interpretar al Hijo de Dios de forma correcta, lo único que tenemos que hacer nosotros es ya no andar interpretando lo interpretado, sino acatar lo que Yeshua interpretó y enseñó. Marcos capítulo 12, a partir del verso 28, dice, acuérdense, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Verso 29, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa, fíjate qué importante es, porque continúa y ve la importancia de atender a la interpretación de Jesucristo. Porque dice el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. La pregunta es, ¿el escriba le preguntó de otro mandamiento? Fíjate qué importante es esto, porque Yeshua te está diciendo, te está anticipando que tú no puedes cumplir el mandamiento más importante si no cumples el siguiente, que es igual de importante. Lo está poniendo al mismo nivel, los está amarrando, por decirlo de una forma, los está atando. Y el segundo mandamiento, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, fíjate lo que dijo el escriba, con todo el entendimiento, subraya eso, con todo el entendimiento. Una vez más, la palabra discernimiento, la inteligencia, con inteligencia, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Aquí están citando también otro mandamiento de la Torá, pero aquí Jesucristo lo puso al mismo nivel. Dice, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí el escriba en la charla que está teniendo con Yeshua, podría decirse que fue una charla inteligente. Porque ve la respuesta que dijo Jesucristo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿A quién? ¿A quién de alguien? ¿A quién de otros líderes judíos le respondió esto? Yeshua. Fíjate lo que le dijo el Señor. No estás lejos del reino de Dios. La respuesta que le dio, en esa respuesta que le dio va implícita la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se lo aseguró, como si fuera Dios mismo. ¿Cómo fue que le dijo la respuesta a uno de aquellos dos que estaban en la cruz con él? Cuando uno estaba hablando mal del Señor y el otro le reclama, le dice, ¿cómo es posible que hables de esta manera cuando este hombre no le ha hecho mal a nadie? Y él mismo, creyendo, le dijo, Señor,
que donde tú estés yo pueda estar. Igual, le dijo esto mismo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo que estamos viendo aquí, fíjate, una vez estamos confirmando la importancia de que aprendas a oír la ley de Dios. No es escuchar y comenzar a querer a cumplir mandamientos simplemente porque ya los aprendiste, ya te los enseñaron y ahora pues tienes que cumplirlos de esa manera porque cumplas con la ley, para que cumplas con Dios. Eso no le sirve a Dios y tampoco te sirve a ti. Eso es religión. Y es justo de lo que te debes de sacudir. De los aspectos religiosos que siempre te han rodeado. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir una fe pura, una fe limpia de cualquier contaminación, de aspectos, de dogmas, de mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que transforma las vidas de las personas. Lo que va a transformar tu vida va a ser que aprendas a escuchar la ley de Dios. Y si te es muy difícil comprenderla directamente de la Torá, entonces acude a la enseñanza del maestro. Para eso vino él. Para eso vino. De repente, yo te aseguro que te va a costar trabajo si estás comenzando a entender, a querer estudiar la Biblia, te va a costar trabajo entender por qué el Señor en la Torá habla de los mandamientos en donde se debía matar a los adúlteros. Pero Yeshua le perdonó la vida a aquella mujer que sorprendieron en el adulterio. No lo vas a poder entender. Quizás te va a complicar. Pero si tú escuchas el mandamiento, los mandamientos, todos los mandamientos, con discernimiento, con inteligencia, tu propia conciencia te va a obligar a querer conectar, a querer encontrar una explicación, lejos de comenzar a contradecir como hacen los ignorantes. No, por eso dice oír con inteligencia, no con ignorancia, con inteligencia. Te está dando por hecho Dios que no hay tontos. Fíjate, ¿eh? Qué importante es esto. Shema Israel, escucha, porque yo sé que tienes la inteligencia, la capacidad y el discernimiento para entender cuál es el propósito de mi voluntad para ti en tu vida. Entonces, esto que estamos viendo aquí acerca de la respuesta que da Yeshua nos da una idea importante de lo relevante que resulta que atendamos a su enseñanza. ¿Por qué? Porque él no está hablando de algo diferente a lo que podemos ver en la Torah. Estos dos mandamientos, el mandamiento, estamos viendo que está en Deuteronomio capítulo 6. Sí, pero el mandamiento del amor al prójimo lo vemos también en Levítico. Entonces, son mandamientos que están separados, sí, pero ¿qué crees? El Señor, en el momento en que lo enseña, te está diciendo aquí de antemano, si dices amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, solamente lo vas a poder hacer en el momento que tengas la capacidad de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no haces eso, te estás engañando a ti mismo y eres un hipócrita, porque realmente no amas a Dios. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en la enseñanza propia de Jesucristo recibimos un reto impresionante. Un reto impresionante, porque qué fácil si te pones a leer la Torah y ves los mandamientos bien separados. Estos dos los ves por separado. Sí, de repente ya, porque quizás no encuentres la forma de ligarlos, pero Yeshua los liga y te dice, estos dos
son los mandamientos más importantes de toda la ley. Así es de que, en este sentido, amar a Dios con el discernimiento que implica la palabra Shema involucra todos nuestros sentidos, toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu ser, todos tus sentidos, con una conciencia plena. Aquí no hay motivo para el aspecto religioso, como que te acostumbraste a hacer ciertas, no, es una forma de vida. Es el hábito de tu vida, no es la religión de tu vida, es el hábito de tu vida. Es por ello que solo existen dos tipos de personas entonces, las que aman a Dios y las que no le aman. Así es que cuando amamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nos resulta fácil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no te ha resultado, inténtalo así. Inténtalo y te va a dar resultado. La propia ley, la propia Torah nos habla cuando que tú en un momento dado puedes molestarte con tu hermano, con tu prójimo. Puedes airarte, dice la Escritura, pero que no pase el sol, que no se ponga el sol sobre tu cabeza. ¿Qué significa esto? No lo dejes demasiado tiempo, tiene que pasar rápido. Dios entiende la condición en la carne en la que nos encontramos, que reaccionamos en determinadas circunstancias de una forma. Nos puede molestar determinadas actitudes de nuestro prójimo, sí, el Señor lo entiende, pero también tenemos un mandamiento en ese sentido. ¿Cuál es el mandamiento? Que pase rápido, resuélvelo, ya. Porque si tú albergas esa molestia, ese enojo en tu corazón, a quien más le va a perjudicar es a ti. Te vas a amargar en el corazón. Te vas a amargar tu vida. Y eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que tú seas un hombre y una mujer que tengas la capacidad de cumplir otro mandamiento también, ¿sí? Que nos dice la Escritura. ¿Cuál mandamiento? El de ser alegre, el tener alegría en el corazón. Vivir con alegría en el corazón. No es felicidad. La felicidad es una emoción que puede pasar muy rápido. No, la alegría es una decisión. Es la decisión de estar en una condición permanente. Y es un mandamiento también. Continuamos. Del verso 6, Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate bien lo que dice, sobre tu corazón una vez más. Es otro mandamiento. Y a ver, ¿tú qué entiendes cuando dice sobre tu corazón? ¿Cómo lo disiernes, Beto? Dice, y estas palabras, o sea, esto que acabamos de entender, dice el mandamiento, estarán sobre tu corazón. ¿Cómo lo entiendes? Si aplicas el discernimiento, la capacidad que Dios ya te dio para entender con inteligencia este mandamiento, ¿cómo lo podrías entender? No sé, que Dios como que ahora sí que ya entendiéndolo con inteligencia, Dios te podrá o te permitirá hacerlo ya de manera como natural, que salga de tu sentimiento, pues, de tu propio ser. De tu interior. Ok. ¿Tú cómo que ames, pues, el hacerlo. Ok. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, o sea, estos mandamientos que estamos leyendo, estarán sobre tu corazón. ¿Tú cómo lo entiendes, Abraham? Pues eso mismo. Que ya que entiendes las palabras, los mandamientos que te da el Señor, pues lo vas a hacer de manera que te guste, pues, que sientas alegría. Ok. ¿Tú cómo lo entiendes?
pues que estén sobre mi corazón es que estén selladas ahí, guardadas en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento, porque el corazón eso es, nuestras emociones, nuestra voluntad, el amar al Señor. ¿Tú cómo lo entiendes, Andy? Sí, o sea, como encima de nuestro corazón, o sea, como por todo lo que abarca nuestros sentimientos, nuestra alma, sobre todo eso. Como lo más preciado, es como una corona. Como una corona que tú, de todas las cosas que aprecias, que más quieres, hasta la punta, hasta arriba, es lo más importante. Exactamente. Y fíjate por qué. Fíjense por qué tiene que estar sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Aquí está la gran importancia. La preocupación del Señor siempre. Y estarán sobre tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Significa que estas palabras que manda el Señor deben estar como un tesoro en nuestro corazón, como algo muy preciado. Y en este sentido, transmitirlas a nuestros hijos. Entonces tendrá el efecto esperado por Dios. Y por nosotros mismos, por supuesto, como padres. Pero porque atesoramos estas palabras del Señor como lo más preciado en nuestras vidas. De manera que la forma más eficaz de que estas palabras que recibimos del Padre las transmitamos a nuestros hijos es que las repitamos en todo tiempo, en todo momento. Es decir, estando en nuestras casas, las hablamos en el momento en que educamos a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si en lugar de esto educas a tus hijos con la teoría del mundo, con lo que enseña el mundo acerca de, por ejemplo, Dios te dice que guardes esas palabras como lo más tesoro, como lo más apreciado sobre tu corazón. Pero el mundo te dice que sobre tu corazón guarde los principios de superación personal. Por ejemplo, un contraste. Y entonces comienzas a educar a tus hijos con una mentalidad de todos los principios, perdón. Un aspecto terrible que es el egoísmo, ver por ellos mismos siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la filosofía del mundo no compagina con el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo normalmente va encaminada mayormente hacia la superación personal, hacia el profesionalismo, hacia todo lo que tú quieras lograr, lo vas a obtener porque tú tienes la capacidad, o sea, olvídate de Dios, no, tú eres competente y capaz por ti mismo, por tus propios méritos. Pero Dios te dice, guarda mis palabras en tu corazón, atesóralas en tu corazón, ponlas sobre lo más importante de tu vida, porque eso es lo que te va a dar vida, lo que te va a dar bendición en este mundo. Pero los creyentes continúan aferrándose a la idea de que pueden compaginar las dos cosas. Y eso es una mentira. Tú cumples los mandamientos de Dios cuando en tu casa reprendes a tus hijos. Tú cumples la voluntad de Dios y las pones, las atesoras y las guardas y las cumples en el momento en que exhortas a tus hijos. Cuando les enseñas el respeto, cuando les enseñas el amor verdadero, el amor al prójimo, el amor a los padres, cuando les enseñamos a trabajar a los hijos. En cada cosa que hablamos en la casa, y está la Torá,
No te engañes, en muchos de los aspectos tú mismo no podrás, quizás no conozcas la Torá, pero tú que te preocupas por tus hijos y que estás preocupado porque sean hombres y mujeres de bien, has estado cumpliendo la Torá en muchos aspectos. Quizás lo único que falta es acomodar las cosas, las prioridades. Hacerlo como el Señor quiere que tú aprendas a hacerlo, educar a tus hijos. Llegamos a ser padres y ¿en qué nos queremos justificar? Nadie nos enseñó a ser padres. Pues es cierto. Sí, pero cuando tuviste la oportunidad de estudiar la Torá, de aprender los mandamientos, que es lo que te enseñan a ser padre, pues no quisiste. ¿Qué es lo que te interesó más? Te interesó más el campamento femenil de la iglesia. Que las posadas que organiza la iglesia para ahora de diciembre. Que el día de la mamá, para una kermés o sea, un aspecto social. Yo no digo que todo sea un desperdicio, porque eso sería injusto y sería una ingratitud. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en congregaciones de cualquier religión, no importa la que sea, en alguna manera tenemos mucho que agradecer. Pero también tenemos que reconocer que nuestros hijos deben tener una nueva oportunidad, una oportunidad diferente a la que tuvimos nosotros en su tiempo. Por eso el mandamiento que dice el Señor, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así es de que nosotros, cuando hablamos todas estas cosas y ponemos en práctica lo que aprendemos de la Torá en nuestras casas, con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros hijos, cumplimos la Torá, cumplimos los mandamientos. Y cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, en todo momento de nuestras vidas existen circunstancias en las que se ven reflejados nuestros actos cumpliendo mandamientos. Ahí está la Torá, formando parte de nuestras vidas. Dice el verso 8, continuamos, dice, y las atarás, subraya ahí la palabra atarás, como una señal en tu mano, y estarán como frontales, señala aquí, subraya frontales, la palabra frontales, entre tus ojos, y las escribirás en los postes, señala ahí la palabra postes, de tu casa y en tus puertas. Qué importante y cuánta riqueza. Obviamente no nos da tiempo de abarcar todo lo que yo quisiera abarcar nada más en este versículo, pero es impresionante. La palabra hebrea para atar es la palabra kashar, Chhsar, que tiene que ver con la acción de usar una liga, ¿sí? Y al hablar de nuestra mano, dice, las atarás como una señal en tu mano. Al hablar de nuestra mano, ¿qué está implicando? Esto implica, el mandamiento está implicando nuestras obras. Es decir, que los mandamientos del Señor los tenemos que mantener ligados a cada cosa que hacemos en nuestras vidas. Absolutamente toda nuestra obra. Toda nuestra obra. ¿Te das cuenta cómo no puedes ser hermano en la fe solamente de los sábados o de los domingos? Es una vida. Es una vida. Es una vida. El hecho de que están como frontales estos mandamientos, dice la palabra frontales entre nuestros ojos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los mandamientos del Señor debemos mantenerlos siempre como lo primero que debemos observar. Entre tus ojos, dice, lo primero que debemos observar. Está frente a tu día. Todo lo que hagas debe estar enfrente la ley del Señor, sus mandamientos, su voluntad. Y en este sentido, Yeshua condenó el uso de las filacterias de los religiosos judíos, aquellas cajitas que ustedes pueden ver en los judíos, los religiosos, unas cajitas que tienen en su interior
pasajes de la Escritura, primordialmente este pasaje, precisamente, de la Torá, en donde ponen eso en rollitos, estos pasajes, y los ponen dentro de las cajas, ¿sí? Se las amarran y van atadas hacia el brazo, parece que es el izquierdo. Todo un simbolismo ahí, muy, muy elaborado, relacionado con las filacterias que el Señor condenó. El Señor condenó por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque es una manifestación de hipocresía. Porque también una manifestación que no habían oído en un momento dado, es decir, fue algo que no habían oído, un mandamiento que no habían oído con discernimiento. ¿Y qué fue lo que generó? Que comenzaron a cumplir este mandamiento de forma literal. O sea, entre los ojos se pusieron una caja, pensando que el Señor que hablaba de este pasaje y que en esa cajita va a caber toda la Torá, todos los mandamientos del Señor. Es triste. Y sí, pudiera darnos risa, así lo entiendo, pero es triste. Es triste hasta dónde puede llegar el aspecto religioso de las personas. Y yo menciono ahorita el aspecto judío, pero yo te puedo mencionar infinidad de cosas del aspecto religioso católico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el hecho de cuando las personas pasan por una iglesia siempre se persignan, ¿no? Persignar, yo no sé por qué le dicen así, pero bueno, se forman la cruz en su rostro. Son costumbres religiosas. La pregunta es, ¿esto tú lo encuentras en la Escritura? Bueno, podrás encontrar aspectos que, como lo hayan entendido algunas personas, y así lo enseñaron. Por eso menciono el tema de dónde nace esta costumbre judía. Lo toman de este pasaje. Y los pondrás como frontales entre tus ojos. Así es de que, ¿qué es lo que sucedió en este mandamiento? No lo escucharon, no lo oyeron con discernimiento. Para entender que en realidad lo que en realidad quería Dios de sus vidas, de todo su pueblo. Y no en algo, no quiso decir algo tan fútil como el uso de una caja con textos de las Escrituras pegada a la frente y amarrada a un brazo. No quiso decir nada de eso el Señor. Pregunta con sentido común. Si tú usas eso, ¿te cambia la vida? ¿Vas a ser una persona diferente? Claro que no. Porque entonces estás regresándote al tema de la idolatría peor, de una forma peor, porque estarías como pensando que es una especie de amuleto que te va a cambiar la vida. Y no, nada que ver. Como eso hay muchas cosas que aún todavía los religiosos continúan poniendo en práctica. Pero lo que vino a hacer Yeshua fue quitar todo eso y decir lo que dijo Yeshua: dejen todo eso porque lo entendieron mal. Lo que Dios quiere es esto y esto y esto y esto. Pero con mucha pena y con mucho dolor llegó el momento en que Jesucristo miró a Jerusalén, hacia el templo, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Es decir, ¿cuántas veces revoloteé con todo el propósito de que vinieran a mí? Como en el principio fue la voluntad del Señor, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, revoloteaba sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque ahí estaba la vida. Y no quisiste. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Tu casa va a quedar desierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que digas: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta
hasta que reconozcas que todo lo que has hecho para querer agradar a Dios no es la voluntad de Dios. Otro mandamiento, también en los mismos términos de no haber escuchado con discernimiento, tiene que ver con el mandamiento que describe ahí, que subrayaste, los postes en nuestras casas y en las puertas. Los mandamientos, hablando de la ley del Señor, y las escribirás en los postes y las puertas de tu casa, ¿sí? Esto dio origen a la práctica judía del uso de la mezuzá. Y bueno, ¿por qué? Bueno, resulta que la palabra hebrea para poste es mezuzá. Y una vez más, una práctica, pues que nada tiene que ver con una forma tangible y consciente de cumplir la voluntad de Dios, que cumpla el propósito de transformar vidas. ¿Cómo deberías tú entender este mandamiento? A ver, léelo por favor una vez más. Cuando habla de, las escribirás en los postes, ¿De ahí? Ajá. Los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? Está hablando de los mandamientos del Señor, de la voluntad de Dios. Y los escribirás en los postes de tu casa. Estoy haciendo ahorita con ustedes un ejercicio de discernimiento. La capacidad de discernimiento se desarrolla cuando tú forzas tu mente, cuando haces que trabaje, cuando impides que continúe como que estacionada y nada más a recepcionar todo. Comienzas a trabajar con tu mente, disiernes, y esta capacidad de discernimiento te va a resultar en el momento que pongas, de repente, estés recordando todo lo que ya sabes muchas cosas de la escritura. Bueno, en ese momento, tu capacidad de discernimiento va a comenzar a hacer conexiones acerca de esto que nos está dando el Señor a través de su mandamiento. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás. Bueno, ya analizamos estos dos. Atarlas como señal en tu mano, que tiene que ver con todas las obras que tú llevas a cabo, que tienen que estar alineadas a los mandamientos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, que debes observarlas en tu vida. Todo lo que tú hagas, antes de hacerlo, tienes que consultar con el Señor si está bien la decisión que vas a tomar o es una decisión errada. Porque acuérdate que haciéndolo conforme a su voluntad, te va a ir bien. Y luego dice, y las escribirás en tus postes. A ver, ¿significa que vas a empezar a rayar los postes de tu casa? Y las puertas de tu casa, vas a empezar a escribir ahí todos los mandamientos. Eso en ti, ¿en qué va a edificar tu fe? La mezuzá, la cajita igual, donde ponen textos de la escritura, la ponen justo a un lado en el marco de la puerta y la besan. Y ahora con el COVID, pues igual y te contagias o se contagiaron, o quizá que le hicieron, o si lo hicieron, ¿no? El mandamiento, porque ellos lo tienen como mandamiento, recuerden que esos son mandamientos que ellos cumplen a la par como la ley de Moisés, porque ellos están basando esa práctica en este pasaje. Así es de que, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo entiendes tú lo de los postes? Pues yo creo que es en el aspecto, o sea, no físico, pero a lo mejor los postes tienen que ver con la parte más fuerte de la familia, ¿no? En ese aspecto. No en la casa literal, sino que en la familia. Okay. Que estén escritas en el papá, mamá y en los hijos. Okay. Y a lo mejor que en las puertas, que pues al entrar a lo mejor gente que, no sé, vecinos o conocidos, etcétera, que sepan pues que
lo que tú guardas los mandamientos, pues. Ok. Podría ser eso. Ok, muy interesante, muy interesante. Así es, cuando entendemos que cuando los mandamientos habla de los postes, así es, muy bien, ¿eh? Es eso, realmente es eso, de los postes de nuestras casas y de nuestras puertas. Entendemos que habla de algo que se está edificando. Cuando habla de la casa, es algo edificado, ¿sí? Construyendo, algo que se está edificando, algo que se está construyendo, como los hogares, tu hogar, tu familia. Entonces, entendemos que los mandamientos de Dios deben ser puestos como pilares de nuestras familias, porque recordemos que en líneas atrás, el mandamiento nos está hablando de transmitir todos estos mandamientos a nuestros hijos y de hablar de los mandamientos en todo tiempo, que es justo cómo edificamos nuestras familias, nuestros hogares. Entonces, ¿qué te va a edificar tú? A ver, dime tú, ¿qué es lo que más le va a agradar a Dios? Ver una familia que se está formando, cimentando en los mandamientos de Dios, en donde el papá, la mamá, la esposa, perdón, los hijos y los nietos están entendiendo, cumpliendo la voluntad de Dios, están cumpliendo su voluntad, su ley, ¿sí? O ver una familia en donde mayormente quizás están haciendo eso también, no digo que no, porque el pueblo observante ortodoxo también hace esto, pero agregan mandamientos relacionados con la mesuzá, por ejemplo, y las filacterias y todo esto. ¿Qué es lo que más le puede agradar al Señor? Bueno, al Señor no le va a importar la mesuzá del pueblo judío que está usando ahí al lado de los puertas. Lo que le va a importar del pueblo judío al Señor es que estén educando a sus hijos en el amor al prójimo, por ejemplo. En el amor a Dios o por sobre todas las cosas. Ellos pueden decir que aman a Dios. Y hay mucha gente que dice eso, que aman al Señor con toda su alma, que es impresionante ver cómo aman a Dios, el pueblo judío. Sí, pero te desprecian a ti como extranjero. A una mujer en un momento ahí mismo en Jerusalén, en el muro occidental, le pueden escupir en la cara por aspectos religiosos. Ellos no pueden cumplir el mandamiento que dijo el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, al mismo nivel del amor a Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues sí, tú no puedes negar que el pueblo judío ortodoxo, porque no todos son creyentes en Israel, hay que entender esto, son muy pocos en relación a toda la población, los ortodoxos observantes, que son religiosos, que ellos en un momento están muy, muy enfocados en la transmisión de la Torá a los hijos, por ejemplo. Lamentablemente hay muchos aspectos que sería fantástico, pero que no lo pueden aplicar, porque ellos niegan a Jesucristo, rechazan al Hijo de Dios. Entonces la enseñanza que vino a traer el Señor no la recibieron desde aquel entonces, desde hace más de 2000 años, y hoy tampoco la tienen. De hecho, continúan rechazándola, como en aquel entonces. Y es una verdadera pena. Los mandamientos del Señor deben ser como los castillos que forman parte de los cimientos de nuestra casa. Así le llaman los castillos, la edificación cuando estás construyendo una casa, las formas de los cimientos, ¿sí? Y van los postes armados con acero, con cemento, fuertes. Eso es lo que hace que una casa se mantenga con fortaleza. Tu hogar va a ser así de fuerte en el momento que establezca los mandamientos de Dios como los cimientos como unas columnas, postes, ¿sí? Que sostienen a tu casa, a tu hogar.
Mateo capítulo 7, verso 24, aquí vemos esta enseñanza de Yeshua. Una vez más vemos la enseñanza de Yeshua que nos está remitiendo a este mandamiento de la Torá de Deuteronomio 6. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ya se pone, ya la posición de Jesucristo es como Dios. Fíjate bien, dice, le voy a comparar. Es decir, esto lo hace con autoridad. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, Yeshua, la roca de Israel. Los cimientos de tu casa, del pueblo. Porque estaba fundada sobre la roca, verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Shema Israel es el mandamiento que nos indica que oigamos con discernimiento, entendimiento, entendiendo lo que en realidad el Padre ha querido que sus hijos hagan para agradarle. Verso 10. Continuamos, regresamos a Deuteronomio 6, verso 10. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está diciendo el mandamiento? Cuídate de no ser ingrato por todo el bien que recibes del Señor. Lamentablemente sabemos que Israel, con el paso de los años, se olvidó del Señor. A pesar de estas exhortaciones de Moisés que les hizo a los israelitas, sin embargo, la actitud de ingratitud es una actitud muy común, lamentablemente, incluso en nuestros días también, y eso es justo el resultado de no amar a Dios con toda la implicación que nos manda el Shema. Es importante reconocer que todas las cosas buenas que recibamos son por la bondad y la misericordia del Señor. Existe un peligro latente todo el tiempo cuando las personas están en prosperidad. Hay un peligro muy grande y es cuando más deben tener mucho cuidado, mantenerse en oración. ¿Por qué? Porque ese peligro es precisamente la debilidad de las personas en llegar a considerar que las cosas buenas que recibimos, las recibimos porque nos las merecemos o porque somos lo suficientemente dignos para merecerlas. Y eso degrada nuestro sentido de gratitud y reconocimiento a Dios como el dador de todo lo que recibimos. Lamentablemente es mucho más fácil, y es la verdad, es mucho más fácil que las personas olviden de dónde las sacó el Señor cuando no hay circunstancias que les obliguen a recordarlo. Hablando de la tribulación, de la aflicción, tiempos difíciles. Ahí es cuando lo recuerdan a cada rato. Ahí es cuando lo recordamos a cada momento.
pero no debería de ser así. Más bien, por esa razón el mandamiento, y pondrás toda esta ley como frontales entre tus ojos, y los atesorarás en tu corazón. Y de esa manera vas a manifestar que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. En el mandamiento se encuentra implícito el propósito del temor a Dios, que es justo la sabiduría, no es un temor de miedo, sino un temor reverente que te brinda, una vez que lo disiernes y lo cumples, te provee de sabiduría, como un principio que nos va a permitir obedecer al Señor para que nos vaya bien. Esto fue lo que Yeshua le citó a Satanás cuando fue tentado. Recuerdan, Mateo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yeshua citó la Torah, citó la ley. ¿Qué fue lo que usó Yeshua y que nos enseña a usar frente a la adversidad, frente a la tentación, frente a las circunstancias difíciles? Su ley, la ley del Señor. Y en ese momento Satanás le dejó. La solución fácil, rápida. Hace 8 días les comentaba yo acerca, no me acuerdo si estudio en la mañana o en la tarde, qué es lo que tenemos que hacer en el momento que venga algo a tu mente, que tú sabes que está mal, de inmediato reprenderlo y pedirle a Dios que te lo quite de tu mente. Pero sabiendo que está mal, lo atesoras y continúas pensando y pensando y pensando en eso, lo que estás haciendo es que ese pecado se está albergando en tu corazón. Ya estás contaminado. Por eso Yeshua dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Hablando de esa actitud precisamente. Dice, verso 16, no andaréis en pos de dioses ajenos. Y una vez más, recordando el tema de la idolatría, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está. Porque para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Recuerdan aquel evento en donde se rebeló el pueblo? Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como el Señor lo ha hecho. En los estudios anteriores que hemos tenido desde Números estuvimos analizando toda esta analogía relacionada con el tema de la tierra prometida, que muchos creyentes podrían pensar, bueno, y estos mandamientos ¿por qué los citó muchas veces Yeshua, los apóstoles, Pablo? Y si está hablando de la tierra prometida y eso ya pasó hace muchos siglos, bueno, porque la tierra prometida de hoy en día es la vida eterna. Así es que cada vez que tú leas en toda esta enseñanza acerca de la tierra prometida, lo que está es una referencia, es una analogía a lo que hoy debemos entender, discernir como la vida eterna. Israel tenía la promesa de Dios para ser respaldado frente a sus enemigos, como lo había hecho por el Señor
hasta este momento en que Moisés le está hablando. El Señor siempre se manifestó con poder sobrenatural para defender a su pueblo, y aún Moisés le confirma a Israel que el Señor continuaría bendiciéndoles si guardaba sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, si estos mandamientos que estaban oyendo los cumplían, ¿de qué manera? Y las atarás como señal en tu mano, es decir, en toda su obra, en todo lo que harían. Verso 20. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, fíjate qué importante, ¿eh? Aquí, fíjate qué importante. Dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Era indispensable que Israel enseñara y advirtiera a sus hijos para que las bendiciones que recibieran aquellas generaciones no se convirtieran en una maldición, ¿sí?, para la próxima generación por causa de haberse alejado del Señor. Hoy en día este principio es básico por cuanto que muchos hemos entendido nuestro propósito verdadero en este mundo. Debemos cumplir este mandamiento por el bien de nuestros hijos y por el bien de los hijos de nuestros hijos. De la misma manera en que los antiguos debían contar a sus hijos las maravillas, ¿sí?, de cómo es que el Señor los liberó, los sacó de esclavitud, porque el propósito de ese mandamiento fue que los hijos oyeran y discernieran que debían amar a Dios con todas sus fuerzas. Hoy nuestro propósito en el cumplimiento y discernimiento de este mandamiento acerca de nuestros hijos es el mismo: que nuestros hijos oigan y disciernan porque por su propio bien. Es necesario que amen al Señor nuestro Dios con todo su corazón y toda su alma y con todas sus fuerzas. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de continuar aprendiendo de tu palabra, de tus mandamientos, de esta oportunidad que tenemos, Señor, de discernir tus mandamientos. Cada día entendemos que la forma, la actitud con la que debemos oír tus mandamientos, tu palabra, es indispensable para que nosotros no caigamos en el error de ser personas religiosas, sino que nuestra fe sea edificada, fortificada, y a través del tiempo que seamos cada día mejores personas delante de ti, Señor, y no por vanagloria, no para menospreciar a nadie, sino para cumplir el propósito que tenemos en este mundo de transmitir nuestra fe a muchos que aún no te conocen. Gracias por esta oportunidad y privilegio que nos permites tener, porque no lo merecíamos, Señor, sino solo fue por tu misericordia, porque tu misericordia se renueva cada día. Por esa razón nosotros confiamos que tendrás la misma misericordia para muchos, para mucho pueblo que aún tienes en nuestras ciudades. Y por eso seguiremos hablando, Señor. Así como se lo dijiste a Pablo, no temas y habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén.